Hola, mi nombre es Luis Fernando Martínez, estudiante del curso de Derecho Internacional. Este es un caso de una responsabilidad internacional entre Etiopía y Somalia. Es un caso que fue creado para este ejercicio. Dos países situados en el oriente de África, que son Etiopía y Somalia, durante muchos tiempos han tenido diferentes disputas territoriales basadas en el acceso hacia el Mar Rojo y rencillas políticas por la independencia de Somalia. Etiopía es un país con un sistema político autoritario, mientras que Somalia desde su independencia es un país democrático, miembro de la comunidad internacional y sus organismos de derechos humanos. En los últimos 6 meses la situación se ha intensificado con una serie de incidentes fronterizos, incluyendo incursiones armadas de las fuerzas de seguridad de Etiopía en territorio somalí. Durante estas incursiones se han reportado múltiples violaciones a los derechos humanos de ciudadanos somalíes, tales como detenciones arbitrarias por parte de la policía y de los militares, torturas, secuestro y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, se han producido daños a propiedades civiles y en la infraestructura somalí, médica somalí. Las víctimas de estos actos han documentado las participaciones de los agentes etíopes en dichos abusos y Somalia exige una respuesta formal por parte del gobierno de Etiopía. No obstante, el gobierno de Etiopía ha negado cualquier responsabilidad, acusando que los supuestos ataques son responsabilidades que actuaron por su cuenta propia y no en nombre del Estado. Tenemos entonces violaciones a los derechos humanos en el territorio somalí. ¿Qué pasa con estas violaciones a los derechos humanos? Es un impacto fuerte hacia la población civil, lo cual crea desplazamientos forzados masivos, violaciones sistemáticas de derechos, crisis humanitaria prolongada de los habitantes, un ambiente de impunidad creciente y sobre todo desconfianza en las instituciones y una cohesión social diferente. En un principio, la responsabilidad del Estado por los actos de sus agentes es un principio de responsabilidad estatal, ya que la responsabilidad del Estado por los actos de sus agentes es un pilar del derecho internacional que asegura que los Estados deben rendir cuentas por las acciones de sus funcionarios, especialmente en contextos de violación a los derechos humanos, donde la falta de acción o la complicidad puede resultar en la obligación de reparar los daños y garantizar justicia a sus víctimas. Cuando existen incursiones armadas y violaciones a la soberanía que producen son unas consecuencias humanitarias severas, ya que las incursiones armadas han resultado en un aumento significativo de la violencia, provocando un alto número de víctimas civiles, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que afecta el acceso a servicios básicos, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de la población somalí. Estos actos de guerra y ataques a civiles se dividen en tres pilares. La primera son las violaciones sistemáticas que han sido documentadas. Entonces tenemos los ataques a civiles, que son frecuentemente la destrucción de infraestructura civil. Hablábamos de los servicios médicos en territorio somalí y crímenes de guerra evidentes. Existe la responsabilidad internacional. Entonces, ¿qué pasa? Son las demandas de justicia global, las investigaciones por crímenes de guerra y las sanciones potenciales a Etiopía por estos actos que vienen ocurriendo. Y el tercer pilar es el impacto humanitario profundo, ya que esto agudiza una crisis humanitaria, crea los desplazamientos masivos y se vulnera a toda la población civil. Existen tres demandas de rendición de cuentas por parte de Somalia. La primera están exigiendo la reparación y compensación, ya que ellos exigen que sean reparados sus daños que han sufrido las instalaciones médicas, los daños morales sufridos y la reconstrucción de la infraestructura, además de una compensación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La siguiente de las investigaciones internacionales. Esta solicitud que hace Somalia es independientemente crucial para documentar todas las violaciones y establecer responsabilidades de lo que podría llevar a acciones legales en contra de los responsables. Y tenemos la prevención de las futuras violaciones. Somalia puede mandar la implementación de mecanismos que aseguren el respeto a los derechos
humanos, evitando así la repetición de los actos de agresión y violaciones que se puedan llegar a presentar en un futuro. Existen unas obligaciones internacionales que tiene que cumplir, o sería lo conveniente que cumpliera Etiopía. El primero es un compromiso con los derechos humanos, en la cual el gobierno etíope garantice el respeto a todos los derechos humanos, evitando las violaciones por parte de sus fuerzas de seguridad y asegurando mecanismos de rendición de cuentas para que los abusos cometidos en su territorio y en Somalia. Existe también la responsabilidad por actos estatales. El Estado etíope es responsable de las acciones de sus agentes, lo que implica la obligación de investigar y sancionar estas violaciones de derechos humanos, independientemente a la autorización formal o no formal de dichas acciones que cumplieron los miembros del Estado. Y también tenemos el cumplimiento del derecho humanitario. Etiopía está sujeta a las normas internacionales del derecho internacional, lo que incluye la prohibición de los ataques y las obligaciones de proteger a la población durante cualquier conflicto armado, implicando que, que los crímenes de guerra están incluidos dentro de ese cumplimiento del derecho internacional. Como propuestas de solución política y jurídica tenemos primero la mediación internacional, es en la cual la participación activa de organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, ya que estos países están ubicados en este sector mundial. Para esto es crucial para facilitar el diálogo constructivo y se garantiza un entorno seguro para las negociaciones entre los estados de Etiopía y Somalia. También tenemos un acuerdo fronterizo sostenible, en la cual este acuerdo es bilateral entre Somalia y Etiopía, en la cual se incluya la delimitación y la gestión de la frontera. ¿Esto para qué? Para evitar en un futuro otros conflictos y a que se asegure que se cumplan los derechos sobre la población somalí. Y la tercera es hacer una investigación de las violaciones. Se implementan unas investigaciones independientes sobre las violaciones de los derechos humanos. Esto es fundamental para asegurar la rendición de cuentas y promover la justicia de las víctimas afectadas en esta incursión. La investigación independiente de las violaciones de los derechos humanos, o sea, hechas por personas diferentes a los estados. ¿Para qué? Para la documentación de los abusos. Esas investigaciones permiten la recopilación sistemática de los testimonios y evidencias sobre las violaciones a los derechos humanos, lo que es esencial para establecer un registro histórico. Este proceso no solo ayuda a las víctimas a obtener una justicia, sino también contribuye a la memoria colectiva y a la prevención de futuros abusos. Igualmente un fortalecimiento de la justicia. La implementación de la investigación independiente puede fortalecer el sistema de justicia al proporcionar un marco claro para la rendición de cuentas. Esto incluye la identificación de los responsables y la promoción de reformas necesarias en las instituciones estatales, en las cuales lo fundamental es que se respeten los derechos humanos en un futuro. Como propuestas a estas soluciones existe la mediación internacional y el diálogo bilateral. Es importante esta mediación, ¿por qué? Porque facilita el diálogo constructivo, promueve la paz duradera entre estos estados, se asegura de que los derechos humanos se lleven a cabo, se fomenta la cooperación internacional, se reducen las tensiones regionales y sobre todo se establece una confianza entre el Estado somalí y el Estado etíope. Tiene que existir igual una reparación a las víctimas y una asistencia humanitaria para ellas. ¿Por qué es importante la asistencia integral? Esta se debe a que se abordan no solo las necesidades inmediatas en el tema de salud y alimentación que está viviendo el pueblo somalí, sino también el apoyo psicológico y la reintegración social a estas víctimas. Esto es crucial para su recuperación y reconstrucción de las vidas por el trauma sufrido. Y existen y buscar mecanismos de reparación efectivos. Es fundamental establecer mecanismos de reparación que incluyan compensaciones económicas y medidas de restitución, garantizando que las víctimas reciban justicia y su reconocimiento, lo que contribuye a una sanación colectiva y al restablecimiento de la confianza en las instituciones públicas. También existe la presentación de demandas ante la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Derechos Humanos, ya que hay unos fundamentos jurídicos muy sólidos. La presentación de demandas ante la
CIJ y el Consejo de Derechos Humanos se sustenta en la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Etiopía, lo que justifica la intervención de estos organismos para poder así garantizar justicia y una rendición de cuentas de lo sucedido.